Y en esa línea de los datos vamos a hablar de toma de decisiones con datos, y quién mejor que Mónica Ospina Londoño, directora general del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, ICFES. Ella ha estado frente al ICFES desde el año 2020. La institución, pues obviamente ustedes saben, le apuesta a la calidad de la educación a través de procesos de evaluación, investigación, formación y consultoría. Todos sabemos el inmenso aporte del ICFES en los procesos de mejora y avance, es evaluar para mejorar un tema de calidad. Y pues obviamente los datos han sido centrales en este tema de la toma de decisiones. Mónica ha tenido participación, ustedes la ven en medios de comunicación todo el tiempo, como Semana, como RCN Radio, El Tiempo, La República. Ella se caracteriza por ser una mujer innovadora e investigadora. También es ingeniera, economista y por supuesto docente. Por favor, un fuerte aplauso para Mónica, directora del ICFES. Muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, pues un buen día para todos los que están aquí acompañándonos. Es un placer de verdad poder participar en este espacio. Ya tuve también la oportunidad, a lo mejor con algunos de ustedes, durante el mes de abril, y pues es muy enriquecedor para el ICFES poder estar acá, y pues para mí en mi propósito, pues no solamente profesional sino personal. Pues yo les voy a contar un poco, digamos que mi presentación es un poco más densa y más aburridora que muchas de las que hemos escuchado, pues en términos de que tenemos unos expositores muy inspiradores, pero también les voy a contar la parte pues mía desde la inspiración y por qué pues para mí este tema es tan importante y por qué es importante estar acá compartiéndolo. Yo soy ingeniera civil, como pues seguramente dijeron anteriormente, dijeron ingeniera, pero no ingeniera civil, y yo después pues estudié mi maestría en economía, hice mi doctorado en economía. Y pues me dediqué mucho a la parte social en economía y pues a cómo generar evidencia para toma de decisiones en política pública. Y yo creo que una de las primeras cosas que yo aprendí siendo economista y que más me ha inspirado y por lo que también me fui un poco por la educación es una analogía que se hace con respecto a, pues, y se usa mucho, digamos, el tema de la salud. ¿Por qué? Porque la salud evolucionó muy en términos de poder tener evidencia. O sea, los doctores, pues anteriormente actuaban con la intuición. Tenían que conocer a la persona, lo visitaban, entendían, y pues unos morían y no morían, pero pues no sabían bien como por qué, si se moría o no, y cuáles eran las causas y qué era, digamos, como todo lo que había detrás pues de algo tan importante como es la vida de una persona. Y un poco desde ahí es de donde viene toda esta corriente de, es muy importante tener evidencia. Una ciencia no evoluciona si no tiene datos, si no tiene evidencia. Y eso es lo que ayuda pues a que realmente, o sea, nunca se va a perder el rol del doctor y esa parte intuitiva, pero sí hay un conjunto de información que le ayuda a tomar las mejores decisiones pues, a esos médicos y que hace que evidentemente pues, ya hoy conozcamos mejor cómo funciona el cuerpo humano. Y en la política pública muchas de las decisiones son corazonadas. O sea, terminan y de hecho pues los que toman las decisiones los políticos muchas veces están basados en eso. Yo creo que es por acá, yo voy a hacer esto. Pero finalmente en la política pública pues lo que se ha o sea, un poco las corrientes ya, digamos que no nuevas, porque ya pues vienen desde hace un tiempo, es tenemos que tener evidencia, o sea, la pobreza no la vamos a resolver a punta de intuición. Y pues digamos que sobre todo en el aspecto de educación yo creo que es uno de los más complejos y de los más importantes, porque terminas teniendo muchos efectos pues en muchas decisiones de la vida de la persona a lo largo de toda su vida. O sea, cuando uno piensa realmente, pues la educación es lo que, pues es uno, digamos, como de los actividades o roles que nosotros tenemos
pues más largo pues en toda la vida, porque además y sobre todo, pues digamos que cada vez se nos extiende más y siempre estamos aprendiendo cosas, pero esos primeros años de educación sí nos forman unas bases para tomar decisiones más adelante. Entonces, pues yo creo que es desde ahí y finalmente yo soy una total convencida y pues como lo decían también mis compañeros panelistas, conferencistas acá, tener la evidencia es supremamente importante. Pues me dio la vida la oportunidad de estar en el ICFES. Yo, pues digamos, llevo más o menos 15 años trabajando en investigación en educación, muy orientada usando los datos. Empecé muy desde el dato ciego, sentada en mi escritorio, corriendo modelos, sin conocer un colegio, sacando conclusiones, y la vida también me dio la oportunidad de, no, usted nunca va a entender qué pasa en el sector educativo si usted se queda solamente mirando los datos. Usted también tiene que ir y conocer, vaya y observe, entienda qué es lo que pasa. Y pues yo creo que finalmente también esta nueva oportunidad me ha dado como pues esa posibilidad. Entonces lo primero es, sí tenemos que tener evidencia y además la educación y sobre todo, pues cuando hablamos de educación, que el gran propósito es el aprendizaje, tiene efectos a lo largo de la vida, a lo largo de toda la vida de las personas. Entonces termina siendo muy clave. O sea, no es un tema menor y un tema que nosotros podamos obviar. Y además es muy complejo. Es supremamente complejo. O sea, aquí podemos tener todas las teorías y un poco como lo decíamos a veces también, pues tenemos un modelo pues que ha funcionado o que funcionó, pero sí nos debemos hacer todo el tiempo preguntas porque además la población y las posibilidades de aprender y educarse pues cada vez son, pues digamos, son diferentes. Yo siempre lo digo y es, si uno supiera, o si los que investigamos y estamos en el sector supiéramos cómo las personas aprenden y qué es realmente lo que es un aprendizaje, pues todos utilizaríamos la misma fórmula. Pero como no sabemos, pues usamos diferentes fórmulas, pero eso no implica que no tengamos que pues seguir investigando y pues, dándole evidencia. O sea, nunca vamos a encontrar, o sea, el mensaje es, yo creo que nunca vamos a encontrar la receta perfecta, pero sí vamos a encontrar señales de qué funciona y qué no, y a pesar de que sea un problema complejo, sí es posible resolverlo. Y pues finalmente con eso, pues también quiero completar que la tecnología ayuda mucho. La tecnología nos brinda una gran oportunidad, no solamente de recoger esa evidencia, analizarla, sino también de poder tomar diferentes, digamos, estrategias para acercarnos, pues no solamente a entender esos procesos de aprendizaje, a medir otros aprendizajes. Digamos, la apuesta hoy del ICFES es esa, y es, pues yo no me puedo quedar eternamente con mis competencias básicas, ya estamos viendo competencias emocionales, pero yo tengo que empezar también a incluir otros tipos de evaluaciones que me den otra información para poder entender esos procesos de aprendizaje y pues finalmente también me ayuda a difundir y a usar los datos, parte de eso es lo que tenemos en los stands acá y de eso les voy a hablar un poco. Y pues finalmente en eso es en lo que el ICFES también ya yo como representante de esta institución cree firmemente. Y cree firmemente y por eso pues digamos que hemos ido evolucionando. La pandemia nos dio la gran oportunidad de hacernos muchas preguntas internas de ¿tenemos que seguirlo midiendo lo mismo, sí o no? ¿Cómo hacemos para llegar de verdad a un colegio y que los docentes y las instituciones entiendan qué está pasando con sus estudiantes? De ahí nace un poco la iniciativa de Hablar para Avanzar. ¿Cómo realmente hacemos que todos los colegios no se queden con un informe de resultados, que a veces es estático, quieto, que te da la gráfica que yo o que los analistas del ICFES decidieron hacer, sino que la persona pueda interactuar? O sea, ¿cómo hago yo para jugar con los datos? Es parte de lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirven esos datos? Para tomar decisiones. Ahí está el ICFES Bot. Entonces, son todas unas estrategias que de verdad están alineadas, usando tecnología, pensando en que debemos evolucionar, que no nos podemos quedar como con lo que ya teníamos, entendiendo y aceptando que los aprendizajes y medir la calidad de la educación, que es la misionalidad del ICFES, es un reto casi imposible,
pero que no implica que debemos trabajar y es en el camino donde vamos haciendo ese gran propósito. Entonces ya me voy a ir muy rápido, no me voy a ir en todas las secciones, un poco quería expresar y por eso me vine aquí con mis notas, las hice mientras estaba ahí, más que quedarme en mi presentación muy estática y de pronto muy cuadriculada en términos de datos que ustedes los pueden también consultar, es que entendamos esa motivación que tenemos desde una institución de evaluación que los ha acompañado a ustedes, pero que sí ha tomado esa decisión firme de transformarse. De hecho, pues muchos de ustedes conocen ya pues nuestra nueva imagen y nuestra nueva imagen va asociada a juntos transformamos el saber, juntos ¿por qué? Esa es otra decisión del ICFES. La evaluación no puede ser sola y yo no puedo sentarme en mi oficina en Bogotá analizando los datos, no. Tenemos que trabajar con las comunidades y estamos también trabajando en diferentes estrategias de apropiación con las mismas personas. Y ustedes son un público, estar aquí hoy es muy importante para nosotros porque pues muchas veces no tenemos pues ese contacto tan directo con los colegios privados y también es muy interesante trabajar, porque además los colegios privados, muchos tienen ese lujo que pueden, o sea, que podemos trabajar iniciativas en conjuntos para poder innovar y poder entender. O sea, finalmente todos estamos trabajando para eso mismo. Entonces, primero, o sea, realmente, y yo creo que esto ya lo dije, la calidad de la educación es un bien público y ese ha sido el gran, digamos, esfuerzo que hemos tratado de nosotros mostrarle pues a la sociedad y de hecho al mismo ICFES, pues que lo entendamos así. El ICFES y las pruebas que realiza el ICFES tradicionalmente se han entendido como un requisito para acceder a educación superior con la prueba Saber 11, un requisito para graduarse con la prueba Saber Pro y finalmente un requisito lo quita un congresista en 2 meses. Pero lo que realmente hace el ICFES no es darle pues o no es hacer cumplir ese requisito que la ley nos ha dado. Lo que realmente el ICFES hace es poder generar información rigurosa, pues comparable para todo el sistema educativo sobre la calidad de la educación. Obviamente eso es verdad si uno va respondiendo a las inquietudes y muchas inquietudes que surgen es, pero ¿por qué miden esto? ¿Por qué no miden esto? ¿Por qué entregan los datos así? Yo no entiendo nada de lo que usted me está diciendo y pues en ese no hay que cambiar necesariamente la evaluación, pero sí entender esas necesidades y expandirse. Y ahí es donde empezamos a trabajar entendiendo y haciéndole entender, o sea, mientras que nosotros tengamos de frente que que la calidad de la educación sí me dice algo sobre lo que es importante y que a las personas les importe, esas evaluaciones van a tomar mayor valor y se van a poder también transformar pues mucho mejor y pues obviamente es un bien público porque pues, genera beneficios sociales que van más allá de esos beneficios individuales. Para contribuir, digamos, a esto, ya se los había presentado, entonces no lo voy a repetir, pero los voy a recordar para los que de pronto no estuvieron con nosotros antes, pues el ICFES tiene una estrategia muy definida en términos de uso y apropiación de los datos que nosotros generamos y pues lo definimos como en estas etapas y uno es, pues primero debemos ordenar y analizar con consistencia esa información. Eso normalmente, digamos que tradicionalmente lo ha hecho el ICFES. También dar pues, un soporte accesible a los resultados y a los metadatos. En eso digamos que el ICFES estaba un poco en el camino, tenía su data ICFES, como lo vemos allá afuera, pero teníamos un data ICFES que era totalmente lejano a lo que realmente muchas personas podían hacer. Yo fui profesora también durante mucho tiempo en la universidad y pues yo era de las poquitas personas que podía realmente usar los datos pues como realmente esperábamos. Publicación de los datos para públicos genéricos, pero también para públicos específicos y ese es entendiendo las necesidades de cada comunidad. O sea, normalmente cuando nosotros nos acercamos a los públicos es que usted no mide lo que yo necesito. Entonces, ¿por qué no trata de hacerla una prueba diferente que sea como para mí? Un poco la respuesta es, yo no necesito cambiar el metro. Yo lo que necesito cambiar es la manera en que se leen esos resultados. Y pues ahí es donde realmente está la responsabilidad del ICFES y es
cómo trabajamos con las diferentes comunidades para que esos resultados se entiendan en su contexto y cómo completamos también la información si es necesario para que se lean desde los diferentes contextos. Y ahí también hago mucho la analogía con, pues, no sé, con exámenes de sangre. Un examen de sangre me da una señal de algo. No me dice si estoy enfermo o no, pero sí me da una señal. Y ustedes siempre le ponen las estrellitas, que son unos puntos de referencia. Eso me lo está diciendo, pero obviamente los puntos de referencia de un examen son diferentes para un diabético, son diferentes para una persona obesa, son diferentes para un niño o para un anciano, y es eso. O sea, finalmente usted no tiene que cambiar el examen de sangre y no le tiene que hacer uno diferente a cada persona. Usted puede usar lo mismo, el mismo metro, pero usted sí tiene que entender a quién le está leyendo los resultados y qué significan de acuerdo a cada uno de los contextos. Y por último, pues esa apropiación social de los resultados, que es en lo que ya trabajamos, digamos, directamente con las comunidades, las hackatones, seguramente algunos de ustedes han podido participar, pues todos los talleres que estamos haciendo y lo que hacemos, digamos, a hoy es, listo, yo me siento con las personas que usan los datos para de verdad también aprender. O sea, el ICFES ha aprendido muchísimo en entender cómo las personas ven los datos y esa información la tomamos para irnos, pues digamos, reformando. Entonces, digamos que el ICFES en un principio, yo no sé si este tiene puntero, en un principio se veía muy, pues sí, y ahorita que tenemos, prueba saber tercero, quinto, séptimo, noveno, saber 11, saber TI, TI Pro. Eso es casi que todo el ciclo de educación formal. Todas las competencias están alineadas, están en esas competencias básicas, lo que le da una gran ventaja al país para poder medir ese proceso y las trayectorias escolares. Pero además de eso, pues tenemos que evaluar para avanzar, que es ese proyecto que yo creo que hoy nos caracteriza porque entramos a la evaluación formativa, logramos abrir ese conocimiento del ICFES a los docentes y que también nos va siempre a ayudar a poderlo mejorar, pues no solamente pues a ustedes porque conocen cuáles son esas competencias, sino también a nosotros para cada vez poder desarrollar pues unas mejores evaluaciones. Y pues también hemos avanzado en cuestionarios pues que nos dan información socioeconómica de factores asociados y habilidades socioemocionales. Entonces, esto, la idea es que siga evolucionando, que se siga expandiendo, pero que lo entendamos. O sea, la esencia no es medirlo, la esencia es usarlo y poder tomar esas decisiones. Bueno, acá, pues yo no me voy a detener en los resultados porque tengo 13 minutos. Simplemente yo que quiero rescatar. Estos son para el sector no oficial, calendario A, calendario B. Pues algo que es muy importante y que en Colombia nos tenemos que sentir, yo creo que muy orgullosos y contentos, que es que nunca se pararon las evaluaciones con la pandemia. En el momento fue doloroso, me llamaron muchísimos rectores, ¿usted cómo se le ocurre que va a hacer una evaluación? Primero estamos en pandemia, los niños ni siquiera están yendo al colegio, usted abrir un colegio para hacer una evaluación, pues por temas de salud lo veían imposible, pero además decían, pero además el niño no está estudiando, o está estudiando virtual, o sea, no tiene el mismo proceso, ¿cómo se le ocurre que lo va a evaluar? Pues, ¿quién se hace un examen de sangre cuando está aliviado? Pues no, pues yo me hago el examen de sangre cuando estoy enfermo, no. Pues, o cuando creo que estoy tomando decisiones o tengo una situación que pueda ser riesgosa para mi salud. Entonces, finalmente esa fue la decisión, vamos a hacerlo, pues eso lo que nos muestra es esa continuidad, vean 2020, 90.000, y pues lo mismo muy parejo entre todos los años, y eso pues nos da esa gran ventaja que a hoy y antes y después de la pandemia podamos tener, digamos, esa facilidad. Todo el contexto de lo que son tanto para calendario A, para calendario B. ¿Por qué importa tanto el contexto? Estas cifras ustedes seguramente se las saben, pero lo que queremos llamar la atención acá es todos. Los contextos son muy variados y Colombia sí que es un país variado en contextos. Pero todas estas variables están, nivel socioeconómico, pues edad, obviamente sexo, si el colegio es bilingüe o no, las jornadas, rural, urbano, y todas esas terminan teniendo un efecto en pues, los resultados. Y uno muchas veces se pregunta, pero pues, a ver, yo ya sé que mayor nivel socioeconómico son mejores resultados, pero ¿y yo qué hago? Yo no puedo ir a darle recursos a los niños. Pues, o sea, ¿cuál es la solución a eso?
La solución es realmente yo cómo uso el dato. Realmente los recursos no son ni que sea rural o urbano, que también sabemos que los urbanos tienen mejores resultados. Eso no es porque sea urbano, no, es por las características que están relacionadas al urbano. Es posible que en un colegio urbano pues tengamos una mejor, digamos, atracción de, pues, un mayor número de docentes y seguramente, pues, de mejores docentes que en una zona rural. Y en la zona rural los docentes también se enfrentan a situaciones que no se enfrentan de pronto los directivos y los docentes en una zona urbana. Entonces ahí es donde no es que sea urbano o rural, es los problemas que enfrenta, que pueden ser diferentes, y es el mercado que tiene. Entonces uno sí puede, esto es lo que sí le dice a uno, es, venga, es que usted sí puede crear estrategias para atraer esos docentes o crear estrategias pues, para mitigar ese efecto, porque uno sí quiere que el campo sea nivelado para todos. Lo mismo en condiciones socioeconómicas. Yo creo que uno de los aprendizajes más bonitos con evidencia para educación es el de primera infancia. La primera infancia nació de la investigación, pues la primera infancia como pública. Todas las investigaciones daban que el nivel socioeconómico era pues uno de los, normalmente afecta como el 30% de los resultados. Y finalmente, pues uno se queda como desconcertado con ese resultado. De hecho, yo me acuerdo muy en el 2008, yo decía, pues entonces cierren los colegios. Si lo único que afecta es el nivel socioeconómico, quiere decir que el colegio no está haciendo mucho. Pues o que lo que más afecta. ¿Qué es lo que se determinó con primera infancia? Un poco lo que se empezó a encontrar fue que es que las personas o los niños que pertenecen a familias con mejor nivel socioeconómico iban a jardín porque el jardín era tradicionalmente un bien privado. Todavía es mayormente privado, pero ya tenemos mucho público, pero no existía mucho el jardín infantil como un bien privado. Como un bien público, era un bien privado. Lo que existía como bien público era más que los niños pudieran estar en algún lugar mientras que las mamás iban a trabajar, pero no como un proceso de enseñanza y de didáctica para los niños. Lo que se empezó a encontrar fue eso, y es una característica o un comportamiento, la lectura. Uno de los resultados más potentes que nosotros tenemos en todas las pruebas, lo tengo más adelante, es que los niños que leen más de 2 días explican una diferencia de casi media desviación estándar con respecto a los niños que no leen. 2 horas al día por diversión. Es una pregunta muy específica, 2 horas al día por diversión. Entonces uno dice, pues sí, pero y cuando uno va y mira, es una práctica que está pues más relacionada con pues condiciones socioeconómicas. Entonces uno dice, bueno, ¿es por qué? Porque no tienen libros o porque no tienen el acompañamiento. Entonces programas que acompañan esos niveles socioeconómicos más bajos, se fomenta la lectura y crear la lectura como pues digamos un hábito, pues son muy importantes. Entonces finalmente es eso, son las actividades y todas estas características como tal no dicen nada, son muy vacías, pero detrás de ellas hay unas explicaciones que sí nos dan unas pautas para tomar decisiones y ese es el mensaje. La participación en las ciudades también es muy diferente y pues eso debe ser muy importante también cuando estamos analizando los datos. Yo no me quiero detener en el dato porque yo creo que no es el sentido, la discusión es cómo usar los datos para tomar decisiones. Vean acá algo que es muy parejo, que este es interesante, digamos sexo. La población está dividida más o menos en 50-50. Pero pues uno sí empieza a ver casos especiales. Vean por ejemplo Manizales. Entonces un 55-45. De hecho, cuando uno observa los datos de entre grados escolares, uno empieza a ver cambios y uno se da cuenta, de hecho, con la misma distribución que uno tiene a través de las evaluaciones, que es que los niños en general sí normalmente pueden ir saliendo del sistema. Esto es para las diferentes, digamos, regiones y rural y urbano, y uno que también puede ver como casos muy específicos, pues de situaciones y entidades territoriales que tienen muchas poblaciones urbanas o muchos colegios en situación urbana. Estos son un poco los resultados que nosotros tenemos, pues para no concentrarnos en esto, pues básicamente lo que nosotros vemos es, pues
uno pudiera decir algo muy parejo, cambios muy pequeños. Eso es para calendario A, el azul es el no oficial que está por encima del oficial. Entonces uno dice tanta evaluación, tanto trabajo. En el ICFES trabajan aproximadamente 420 personas. Entonces ustedes dirán, 420 personas para que saquen una línea casi que horizontal. Pues, ¿qué es eso? Pues uno pudiera pensar, pero ¿cuál es el mensaje? El promedio no dice mucho, porque el promedio ¿qué dice? Que hay en ese puntaje de 283, hay entidades territoriales que tienen mucho rural o mucho urbano, que tienen mayor población o menor población, que digamos hay unos hábitos de lectura más potentes que otros. O sea, en realidad cuando uno empieza a desagregar es donde empieza a ver qué es lo que realmente pasa y qué es lo que está explicando, pues o experiencias exitosas o experiencias, pues digamos, no tan exitosas. Entonces, por eso, ese es el promedio de 600, 700 mil estudiantes en 5 áreas de conocimiento. Entonces, yo puedo subir en matemáticas y bajar en inglés, y básicamente el promedio se puede quedar igual. Entonces, el promedio no dice nada, y entonces tenemos que coger esa cultura, porque siempre estamos, y la única preocupación con respecto al IFES es, ¿subimos o bajamos? No hay ningún periodista que nunca me haya preguntado eso. ¿Cómo vamos? ¿Subimos o bajamos? Pues, o sea, unos subieron, otros bajaron, o sea, ¿usted qué es lo que quiere saber? Pues finalmente, o sea, pues entonces yo le digo, no, pues estamos igual, pero no quiere decir que estemos igual, quiere decir que en promedio pues para 700.000 personas, desde el Amazonas hasta Bogotá, hasta los niños de Nazaret, pues tienen condiciones diferentes, niños en resguardos, niños, bueno, con todas las condiciones. Entonces, ese yo creo que es el gran mensaje también que ha querido dar el ICFES y que se siente, digamos, muy responsable en trabajarlo para que sea pues, digamos, entendido de esa manera. Pues brechas obviamente entre el oficial y el no oficial lo veíamos también allá, pero vean que las variaciones son muy diferentes. Yo puedo ver brechas tan pequeñas como la que miro aquí en Sincelejo, yo creo que este apuntador no me da, pero puedo ver brechas tan amplias como la que vemos en Manizales. Y eso es para un calendario, pero también si yo miro la misma entidad territorial, digamos Bucaramanga tiene una brecha muy pequeña en el no oficial, pero una brecha grande en el oficial. O sea, finalmente es eso. Es que entendamos que detrás de los datos hay muchísima información que no me va a permitir que el promedio lo único que hace es hacerme perder en un mar de, mejor dicho, me hace perder la idea. Y como muchas veces tratamos los datos del ICFES así, por eso es que muchos no le ven el sentido y nunca han podido entender para qué sirven. Y lo único para lo que les sirve a algunas personas es para qué, para el ranking. Y si yo no pertenezco a los 10 colegios o los 100 colegios que están en el ranking, pues a mí me va y me viene lo que vaya con el ICFES. Pues, ¿y saben cuántas sedes educativas hay en el país? 45.000. ¿Cuáles se publican? Que no las publica el ICFES porque no es el propósito de la evaluación. 100. Eso no tiene ningún sentido. La evaluación es para tomar decisiones, la evaluación es para entenderla, y para entenderla hay que desagregarla, y para desagregarla hay que ponerle tecnología, porque en un informe impreso nunca vamos a lograr, lo único que vamos a entender pues, es las gráficas que yo como ICFES puedo hacer, las que puedo lograr, digamos, imprimir, pero el manejo de esa información es muy importante, y en eso pues estamos trabajando en muchos programas de formación para que desde los mismos puedan tener personas en sus mismos colegios que puedan ayudarse a entrenar en esto. Tenemos también los niveles de desempeño, que también me dicen mucho y también varían mucho. Los niveles de desempeño verde y amarillo son los más, digamos que los más, lo que uno esperaría, que son, pues que se están cumpliendo esas competencias. Rojo y naranja es, pues digamos que no, este es para calendario A en el sector no oficial. Entonces uno puede ver, digamos que en lectura crítica tenemos casi que un 80% con un buen desempeño, pero vean cómo empieza a cambiar esto. Digamos en calendario B tenemos casi que pues un 90%, y pues no sé, podemos mirar otro como este, 73%,
acá tenemos un 80%, pues vemos esos niveles de desempeño para otras. Y cuando yo lo comparo con el oficial, pues también empiezo a ver que hay unos, pues que hay en áreas que nosotros no estamos, por ejemplo en matemáticas, de hecho no tenemos ni siquiera ese colorcito verde. ¿Qué es lo que dice esto? Y es, pues también nos preocupamos de entender qué es lo que pasa más allá. Tenemos el índice de socioeconómico un poco, pues porque sabemos que está reflejado todo el tiempo, eso lo construimos a partir de nuestros cuestionarios auxiliares y también relacionamos la información con otras fuentes de datos, esto es el DANE, esto es un poco sobre pues cómo se afecta el puntaje por ciertas actividades que se tomaron durante la pandemia y pues podemos ver pues que las plataformas virtuales se usaron en un 60% y pues que tienen un puntaje que de hecho está por encima del promedio nacional y pues vemos como de cada una de las herramientas. Entonces eso también lo pueden encontrar pues en nuestros datos, porque también lo estamos relacionando con otras fuentes de información y esto pues también sale de nuestros cuestionarios. Yo me voy a correr un poco porque ya tengo un segundo. Quiero resaltar como dos cosas. Uno, las habilidades socioemocionales, que es lo que nosotros estamos midiendo para complementar y lo que son los factores asociados. Nosotros estamos midiendo en este momento autorregulación emocional, automotivación, autoconciencia emocional. De hecho, esta mañana, antes de estar presentando acá, yo estaba presentando los resultados preliminares de las pruebas saber tercero, quinto, séptimo y noveno. Pudimos presentar esto. Estos resultados, de hecho, son de esa prueba para la muestra que hicimos electrónica. ¿Y qué es lo que me está mostrando? Automotivación fue la habilidad socioemocional que nosotros encontramos que más efecto tiene en los resultados de los estudiantes. Y puede tener un efecto, pues lo que observamos es un poco que esos efectos pueden ser más importantes en grado tercero que en los grados que sigue. Yo creo que lo más importante de las habilidades socioemocionales es que se desarrollan. Se aprenden y se enseñan. Uno no nace con las habilidades socioemocionales y uno tampoco nace, o sea, un poco también lo que yo personalmente y desde el ICFES estoy muy convencida es, no es posible que alguien diga que un niño no es bueno para matemáticas. Pues un niño a los 10 años puede aprender matemáticas. Hay unos más ágiles que otros, sí. Hay unos que aprenden más fáciles que otros, sí. Pero que todo el mundo pueda aprender matemáticas, sí. Que todo el mundo quiera aprender matemáticas y tenga que aprender matemáticas, no. Pero encasillar a las personas que porque tienen o no tienen eso, no, las habilidades se aprenden. Tanto las de competencias básicas y las habilidades emocionales se aprenden, la empatía se aprende. Entonces, esto también es importante porque si está disminuyendo, uno puede trabajar sobre eso. Esto ya voy a finalizar, es para que lo puedan consultar, está allá afuera para cada una de sus entidades territoriales. Pues aquí teníamos unos datos sobre Quindío, sobre Montenegro, para que vean esa gran posibilidad de cerrar los datos. Vean que aquí ya empezamos a ver cómo se nos cierran. Este es uno de los casos, matemáticas. Montenegro no tiene nada, no tiene ni siquiera un estudiante que esté en esa categoría verde que es el nivel 4. ¿Qué es entonces finalmente en todos estos temas de apropiación que hemos realizado? Pues un tema, digamos, de visores para poder consultar la información, Tucole, que también lo tienen afuera, que es cómo yo accedo, interactúo y filtro. Lo que hemos hecho de herramientas transmedia, que se realiza en conjunto con diferentes grupos de interés, hemos estado con campesinos, con indígenas, pues también, digamos, ustedes como colegios privados son grupos de interés. Cada institución y cada grupo de instituciones o de poblaciones tienen intereses diferentes y sobre esas podemos trabajar y en trabajar abiertamente y aprender nosotros también de cómo se están entendiendo esos datos, tratar de que esos datos cada vez estén más disponibles, pero no solo disponibles, sino que se entiendan y que tengan un real uso. Todas estas últimas que vimos es tecnología. Entonces vean que empecé y ya estoy cerrando. En realidad, sí creemos y estamos convencidos desde el ICFES como institución
que los datos dan una evidencia para transformar. La única manera de transformarlo es que realmente lo podamos usar, porque hacer la evaluación no es suficiente, es que sea un uso. Para poderla usar, yo tengo que contarle a la gente por qué es importante eso que nosotros estamos midiendo, aceptando que no medimos todo, pero que damos unas señales importantes y que son rigurosas y me permiten esta comparabilidad. Y que podemos usar la tecnología. Mucho de lo nuevo que ustedes conocen y que están los stands afuera, que los invito a que lo conozcan, está basado en tecnología para poder pues apropiar mejor esos datos, pero no nos quedamos solo con lo digital, sino que también estamos trabajando con las diferentes comunidades para poder entender pues todo este proceso y evolucionar, como decía el profesor. Yo creo que ahí es donde está pues lo que nosotros tenemos como propósito para poder cumplir ese gran propósito de pues, medir la calidad de la educación en el país. Muchísimas gracias. Mónica, muchas gracias. Ven, te doy una mano acá ahora.